Hello, guys. Good evening. Good to see Hello, you. teacher. Hello, hello. Good to see you all. How are you today? How is everything going? I hope that you are doing well. Yeah. Okay. Okay, I'm going to check the attendance of the class. So please answer when I call your name out. Okay. Arango Henry. Arango Henry. Beltrán Paul. Present, teacher. Okay. Daniel Fernando. Present. Josué. You are fine. John Alexander, yeah. No, John Alexander. Present. Okay, Jamie. Present. Great. Okay, guys. Let's start our class because I just want to remind you, next week is exams week, okay? Evaluation week, next week. So the 2 days of class that we're going to have next week, I'm going to be evaluating or testing you, okay? For all the things that we have learned so far. Remember, weather, vocabulary, grammar. In grammar, we have learned about simple present and continuous present, right? We learned about affirmative, positive, and negative sentences and questions, right? And short answers. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que vamos a trabajar en el examen, más lo que veamos esta semana, ¿ok? Que va a ser un poco de algunos auxiliares para hacer preguntas y algo de vocabulario y algo de práctica. Entonces, ¿cómo va a ser el examen? Como un cuestionario de los temitas dramáticos por llenar y el otro va a ser una interview conmigo, ¿listo? Speaking and listening with me. Con cada uno yo voy hablando, les pongo a hablar, les hago un par de preguntas y según pues eso los voy evaluando, ¿listo? Sí. Menos mal me hizo esa cara y no la de llorar. Va a ser así. I'm just going to start speaking to you and I say, for example, hello, Jamie, let's have a conversation. And I'm going to start asking you some questions and then you answer me and you tell me something and then I'm going to evaluate that thing. And the other part is the written part, la parte escrita. ¿Listo? Acá al lado de nosotros tenemos a Josué que nos está acompañando acá. No sé si, no, de pronto no, perfecto, ahí está. Diga ahora. Hola. Okay, so for today, we are going to work with the topic of can and could. Okay, I'm going to share with you. Okay, this is great. So the topic for today is the use of can and could. Okay, so be ready. I'm going to start right now. These words are words that can be used as verbs and also as auxiliaries, right? But the meaning is kind of diverse, diverso, variado en el uso y en la forma en que usamos estas palabras. Aquí están categorizadas de alguna forma para expresar, para decirnos cómo las podemos usar, en qué situaciones, ¿sí? For example, the first one when we can use can or could es para hablar de habilidad.
Ese ability no es la habilidad de que yo sé escribir, yo sé pintar, sino yo soy able, yo soy capaz de, yo puedo hacer esto, ¿cierto? Yo puedo jugar, yo puedo leer, yo podría hacer esto, ¿cierto? Es esa habilidad de yo soy able, yo soy capaz, yo tengo la capacidad de hacer algo, ¿sí? Otra es possibility, posibilidad. Vamos a hablar de posibilidad, ¿cierto? Si algo es posible o no. Situaciones de donde expresemos posibilidad. Otra, situaciones en las que hablamos de permiso, permission. ¿Sí? Permission. Y podemos usar indistintamente can, pues ya vamos a ir con los ejemplos claramente. Y otra última sería requests. What is request? Solicitudes, peticiones. Requests. Entonces tenemos esas opciones. Acá es los verbos que usamos para expresar, que ya les habíamos hablado, estados, sensaciones, percepciones, ¿sí? Que son como impersonales, en el sentido en que no es que yo hago algo, sino yo siento, yo pienso, yo oigo, yo saboreo, yo veo, ¿cierto? No estamos hablando de acciones, sino más de sentimientos, percepciones. Perception, miren, verbos de perception. Entonces vamos otra vez al principio. Ability. ¿Qué es ability? We use can o could. Ah, profe, ¿cuál es la diferencia? Uno de pronto es más seco, más directo can, y el could puede ser un poquitico más delicado en cierta forma. Más, no es tanto lo formal o informal, no, sino es de pronto el contexto, la suavidad en el sentido de quiero ser un poco más suave y no tan serio, seco en lo que estoy preguntando, ¿sí? Could I go to the bathroom or can I go? ¿Cierto? Pero también hay una cosa que vamos a ver después. Ahorita las vamos a usar como palabras que nos ayudan para expresar estas cosas que les mencioné. Pero también como un verbo can. El verbo can es poder. Puedo hacer algo, puedo hacer lo otro. Y could es el pasado de can. Can y could son el mismo verbo. Si hablamos de verbo, no como auxiliar, aquí lo vamos a usar como auxiliar. Entonces, es el pasado could de can. Pude hacer esto, pude jugar, podía jugar, podía hacer, podía ver. Pero como les digo, en este caso, en esta clase vamos a hablar de can y could como auxiliares para expresar habilidad, posibilidad, permission, request, ¿sí? Esos son los casos. Entonces, obviamente tenemos en su parte afirmativa positiva y en su parte afirmativa negativa. Cannot o can't, couldn't o could not. ¿Sí? Cuando los estamos usando como auxiliares, se pueden usar en cualquier tiempo verbal. Could you do it? ¿Puedes hacer eso? ¿Podrías hacer eso? Ese could es como podrías hacer eso. El can es, ¿puedes hacer eso? Más directo. Como les decía yo, más seco. El can. ¿Sí? Can you o could you? Pero a veces se usan indistintamente, ¿cierto? Porque tampoco es que can sea una forma grosera o una forma demasiado seca o burda o ruda, no. Para nada, simplemente que a veces el could y el can pueden usarse indistintamente y hay veces que se usan dependiendo del contexto, con un poquito más de posibilidad de pronto atención a la persona a la que se está hablando. Un poquito más de sutileza, en cambio el can es como más directo. ¿Puede o no puede ayudarme? Could you help me? O can you help me? ¿Me puede ayudar? El otro me podría ayudar, podría hacer la interpretación al español, ¿listo? Aunque recordemos que en inglés es que lo podemos traducir todo y no es la idea traducir, pues, no hacemos nada traduciendo, sino que le empecemos a dar el significado que tiene en inglés. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando conversaciones, películas, audios, libros, leer, nos vamos enterando cómo y en qué situaciones se van utilizando el can. Yo se los enseño a usar y ya ustedes en su autonomous practice cuando se van empapando en situaciones y momentos de cómo lo usaron, cuándo lo usaron para preguntar qué, para expresar qué, cuándo y en qué situación. ¿Listo? Entonces, acá describe una habilidad, ¿cierto? O describe la ausencia, absence, ¿cierto? De una habilidad. Ejemplos. She could play the piano very well. Ella puede tocar el piano muy bien. Children, los chicos, cannot concentrate for long periods of time. Los chicos no se pueden concentrar por largos periodos de tiempo. O aquí, I can't speak Chinese. Very easy. I can't speak English. I can't speak Spanish. I can't speak Portuguese. I can't speak French. I can't speak German. ¿Sí?
habilidad. Están demostrando algo que yo puedo hacer o no puedo hacer, ¿cierto? Que se hace que puedo hacer. Tell me, Fernando. Teacher, repeat pronunciation. Sorry? Repeat pronunciation. About what? Can and cold. Pronunciation can, could. Could. No, sin la L, could. Could, yes, como con la D, could, como si fuera C-U-D, could. Okay, Could. no. Can, y como si lo pronunciaras el de arriba, así. Digamos, fonéticamente sería así. Could. Could you do this or couldn't or could not. Acá sería could not o couldn't. Así como con la contracción que está aquí, couldn't o could not. Okay. Okay, teacher. Thank you. Great. Ahora, possibility, cuando vamos a hablar de posibilidad, y lo usamos para hablar de posibilidad. Por ejemplo, anyone can win this competition. All the participants are very good. Hay posibilidad de que todos ganen o cualquiera puede ganar esta competición. Anyone can win. Possibility. No estamos hablando de una probabilidad, una posibilidad. Yo puedo hacer eso, yo podría hacer eso, ¿cierto? Pero en forma de posibilidad. Yo puedo ganar, yo puedo hacer ese examen, yo puedo pasar esa materia, ¿cierto? Una posibilidad, estamos hablando de eso. Porque está muy parecido al de la habilidad. Yo puedo pasar esa prueba. Pero aquí es cuando algo que estamos expresando por el contexto, un poquito de posibilidad, de probabilidad, de que no estamos 100% seguros, sino que hay un chance de hacerlo. Yo puedo. O, yo no puedo, por ejemplo. I cannot come to the party next week. Yo no puedo ir o llegar a la fiesta la semana siguiente. I cannot come to the party next week. No puedo, una posibilidad, no puedo, no podría hacerlo. No, ¿saben qué? No puedo ir. ¿Claro está ahí? ¿Clear? ¿Is everything clear? Okay. Para continue. Permission. ¿Cuándo vamos a hablar de permiso? Solicitar o expresar un permiso, ¿cierto? You can go to the bathroom. Teacher, can I go to my room? Can I have the class in Spanish? Can I speak in Spanish? No, you cannot speak in Spanish. You have to speak in English. Estamos hablando de permiso, ¿cierto? Cuando queremos algo que ha sido permitido. Este verbo es importante. Allowed o allow. Si la ed es el infinitivo. Con la ed está en tiempo pasado. Allow, es como allow o allowed, con el ed, que es pasado. Allowed, algo que fue permitido, que fue aprobado, que fue dado el permiso. Allowed es eso, como permitir algo. Para algo que no fue permitido. Usamos la parte negativa, algo que no fue permitido, que no se le dio el permiso o la aprobación. ¿Ok? Por ejemplo, you can't smoke in the house, but you can smoke in the terrace if you want. ¿Cierto? No puedes fumar en la casa, pero puedes fumar en la terraza si quieres. Estamos hablando de permiso. Y también para preguntar, o más bien, pedir, ask for permission. Can I come in? ¿Puedo entrar a la casa? Can I go to the party, mommy? Oh, mommy, daddy, can I go to the party with my friends? And you say, no, you are too small, you're too young. Small, no, young sería en ese caso. Or can I go to the swimming pool alone? No, you cannot because your height is not correct or is not the pertinent. Or you are too small, right? Eres muy pequeña, no puedes, te ahogarías. O eres muy joven, you are too young. Permiso, recordemos, para usar permiso, ¿ok? Para solicitar o para dar aprobaciones a un permiso. ¿No puedes hacer esto? Sí puedes hacer esto. No solo es la habilidad, sino que estamos hablando de una permiso. Y ahora este de aquí, que es el que casi que los reúne a todos, un request, una solicitud.
Ay, can I request you something? ¿Puedo pedirte algo? ¿Solicitarte algo? Teacher, can I request you something? Can you help me? Can you explain this to me again? I didn't understand. I don't understand English. Can you explain to me? Can you repeat it to me, please? Entonces usamos can, could, ¿cierto? Para solicitudes, peticiones. Cuando le preguntamos a alguien para hacer algo o para si yo puedo hacer algo. Aquí este mezcla un poco con el permiso, ¿no? El request es como un permiso. Ay, ¿puedo hacer esto? ¿Podrías prestarme tu lápiz? ¿Podrías prestarme tu cuaderno para adelantarme las notas que no estuve en clase? Can you lend me your notes? Can you help me? Could you speak more slowly, please? Yo les digo, si hablo muy rápido, ustedes pueden decir, teacher, could you speak more slowly, please? You are speaking too fast. Please, guys. This repeat. Can you or could you speak more slowly? Or if in the case Slowly. Slowly. Ahí suena casi igual como está escrito. Slowly. Slowly. Okay. Despacio. Slowly. O cuando tengamos una cosa que debemos practicar para pronunciación. Cuando tenemos en inglés muchas palabras, la gran mayoría no, lo que quiero decir es, en inglés tenemos muchas palabras que empiezan con S. ¿Sí? Speak, slow, stay, smoke. Ojo, no es smoke, no es speak, no es stay, ¿sí? No es una E que le ponemos, es la S, es como si nos comiéramos la S, la E, y exactamente, speak, smoke, no, smoke. Ay, teacher, I can't smoke, no. Smoke, y eso yo lo miro, porque si les explico eso es para que lo tengamos presente. Palabras que arrancan con S, es con S, tal cual. Smoke, stay, speak, smell, como está aquí abajo. Smell, no, smell. Smell, no, smell. Como si nos combinamos la E. Smell, speak, smoke, stay, speech. No es la E, no es el sonido de la S y el resto. Smell, speak, smoke, stay. ¿Cuál más? Special. Algo especial. Special. Hay dos. Curiosamente, esa palabra en inglés es special, que sí es con E, y solo la que es con S. Special o especially. Entonces, especially o specially. Y significan cositas un poquito diferentes. El special con E y el es, o sea, special y el especial. ¿Ok? Es un poquito diferente. Tell me, Fernando. Excuse me, teacher. The pronunciation of permission. Permission. Shun? Shun. Permission. No permission. Permission, como si nos comiéramos la I. Permission. Permission, shun. Exacto. Y como si fuera una SH, porque tenemos doble S, suena como una SH. Permission. Siempre, por lo general, doble S es una SH. Sí, sí. Por lo general hay excepciones como en todo. Cuando lleguemos a alguna de ellas, pues caeremos en cuenta. Ahorita no se me ocurre, pero sí hay algunas que es como si fuera una SH. Permission, admission, profession o professional, ¿sí? Y una más, teacher, doble L. L, call. ¿Una sola? Ujú. Por lo menos en donde dice is or was allowed. Allowed. Ajá, allowed. Allowed. Normal, en inglés no existe el sonido doble L. Existe el sonido, pero no para la doble L, sino para la G de gato o de get. Entonces, O sea, solo una L. una L, allowed. Allowed. Y Allowed. la D es más como si fuera, bueno, es más, la D sí es como D. Lo que pasa es que a veces no sé, Depende cuando lo del escucho lugar. hablar, Depende escucho del como, lugar.
Escucho a veces como si fuera una T, pero ya creo que ya lo Allowed, entendí mejor. allowed. Tiene que ser allowed. Cuando es ed, que es un verbo en pasado, ese ed suena como si fuera una T. Una T de tetero. Allowed. ¿Sí? Allowed. Closed. Closed. En vez de closed o closed con D, no, con T de tetero. Closed. Pero en el could, por ejemplo, could no es could, ¿cierto? Es con D. Could you help me? Could you come? Could you speak louder? Could you speak up? Could you repeat? ¿Mm? Es dependiendo en dónde va. Ese ED al final es una como una T de tetero, de tower. ¿Ok? Listo. Thank you, teacher. You're welcome. Ahora, vamos a usar estos verbos, a tener en cuenta estos verbos que les decía que son de percepción, ¿cierto? Sensorial, sensation, sensitive, ¿ok? Verbs of perception. See, smell with my nose, hear, feel, taste, ¿sí? Ver, oler, oír, sentir, saborear. Taste. Y se usa para, eso llamamos stating de estado, ¿cierto? De percepción, y no se usan en la forma continua. ¿Se acuerdan del continuous tense? Que es ando, endo, es el gerund, gerundio. I am watching, I am studying, I am learning. Y ese es presente continuo, que es una acción que no ha terminado, que está en progreso, está ocurriendo. I am learning, I am watching, ¿cierto? Pero cuando se usa con el can y nos están diciendo eso, no se, ¿cierto? Se usan en una forma continua, como el canning, o can you hearing that? No. O I can hearing that, o I could hearing that, no. No se usa. Entonces, are you hearing that? Aquí la vemos, no se usa eso. Can you hear? ¿Puedes oír eso? Can you hear? ¿Puedes oírlo? ¿Puedes oír eso? O I can smell gas. No sería I am smelling gas. Estos verbos de percepción o de los sentidos se usan con el verbo can. Y usamos can. Can you smell? Can you hear? Can you watch? Can you see? Can you taste? Can you taste this? It's like rosemary. No, it's like chocolate. No, it's like strawberry. It tastes like strawberry. Can you taste it? Or could you taste it? ¿Sí? Taste. Saborear o probar algo con nuestra lengua. ¿Cierto? De saborear algo. Ay, ¿te gusta? It tastes delicious. Ah, sabe delicioso. Sabe rico. Feel, sentir, pero sentir no solo de sentir emocional, sino también de sentir algo de me tocaron, de sentir algo aquí atrás. Ay, sentí algo en la espalda, del brazo. Feel. I feel like nail. I feel like a nail in my finger. Clavo, una aguja en mi dedo. I feel. También es ese sentir del tacto, pero también el sentir emotivo, sentimental. I feel I am in love. O I feel sad. Me siento triste, me siento enamorado, me siento alegre. I feel joyful. I feel happy. I feel enthusiastic. I feel excited. I feel amazed, I feel surprised, ¿cierto? También sentimientos, emociones. Here, acuérdense, aquí este here es como en español, oír, que no es lo mismo que escuchar, que es listen, ¿cierto? Oír es percibir un sonido, hear, pero escuchar es cuando tú le estás poniendo atenta, valga la redundancia, atención a lo que estás oyendo. Oí las palabras de la persona o escuché las palabras de la persona. ¿Qué sería mejor? Pues pueden ser las dos, ¿no? Porque solo escuché gente hablando, pero no oí gente hablando, pero no escuché. Hear es oír, ¿cierto? Oír un sonido, detectarlo con mi oído. Smell, oler. Y ya sabemos, sí, ver, ¿cierto? Y tenemos varios ejemplos. Ahora, una adición al can y al could. Be able to. Be able to es ser capaz de.
y es muy similar al can. Ser capaz, de hecho, cuando el verbo can se lleva en forma de verbo a la voz pasiva o el tiempo perfecto, un participio, ¿cierto? Es be able, no se dice can, como haber sido leído, yo podría o yo pude, ¿cierto? Ay, esto pudo haber sido tal cosa. En inglés, no sé, el can se traduce en be able to. Entonces, ser capaz o tener la capacidad de be able to. Y se puede alternar de cierta forma con el can, ¿cierto? Y entonces se puede alternar para hablar de habilidad. Igualmente, cuando queremos hablar expresamente de alguna habilidad, soy capaz de, I am able to jump from the bridge. Soy capaz de saltar de nuevo. I am able to jump off the bridge. I am able, or I was able to attend the class of English. Pude atender, o fui capaz de atender la clase, llegué a tiempo, ¿sí? Es como esa capacidad, esa habilidad de haber podido haber hecho algo. No habilidad, como verbo les digo, no es habilidad de que yo soy hábil en las matemáticas, o soy hábil en el piano, o soy hábil en el fútbol, o soy hábil en... Sino es simplemente que puedo hacer algo. Estoy disponible, tengo la posibilidad de hacer algo, la habilidad de hacer algo en ese momento, ¿cierto? I am able. Entonces aquí están ejemplos, nos dan, por ejemplo, they are able to do the job faster than anyone else. Ellos son capaces de hacer el trabajo más rápido que cualquiera otro. They are able, ellos son capaces de hacer el trabajo más rápido que anyone else, cualquier otro. Anyone else. Okay? Anyone else. Teacher, Tell me. disculpe. O sea, la razón de ser es able to. Sí, be able, el verbo to be. Entonces, el verbo to be ya conjugado Ok. sería I am, you are, he is able to, are able to, I am able to. O sea, la conjugación es dependiendo la persona que esté realizando la acción, Exactamente. pero el resto sí es able to. Lo único que Sí, cambia es el que acompaña al pronombre. el verbo to be. Verbo to be, ok. Exactamente, el verbo to be. Entonces, pero, miren, el verbo can tiene solo formas, en forma de verbo solo tiene presente y pasado, como yo les decía, can y could. Cuando lo usamos como verbo, can y could funcionan como presente y pasado, ¿cierto? Pero cuando queremos hablar de gerundio presente perfecto, usamos be able, que les decía que el be able es el participio del verbo can, el verbo poder hacer algo, ¿cierto? Puedo leer, I can read, I can speak Spanish. Ah, si yo lo usara en pasado participio o presente, I was able, yo era capaz de leer. ¿Sí? O yo fui capaz de leer, o yo soy capaz de leer. Y aun cuando en presente yo soy capaz de hacer algo, también se puede interpretar como un presente perfecto. Yo soy capaz de leer, ¿cierto? O yo fui capaz, o el libro fue, no, yo digo el libro fue capaz de ser leído, no, yo fui capaz de leer el libro, ¿cierto? El be able se usa como el participio, pero se puede usar en presente dependiendo el verbo, como decía Daniel Fernando. Este verbo to be, según lo conjugue, I am, he is, she is, you are, they are, we are. Y si vamos al pasado sería lo mismo. I was able, yo era capaz. I was able o they were able, ellos fueron capaces de escalar la montaña. To climb the mountain. ¿Sí? Vamos en presente, no nos metamos en pasado todavía, seguimos en presente, ¿ok? Hablemos de presente, sino que les doy la posibilidad de que esto, pues, ya que Daniel lo mencionó, según el verbo to be, no se conjuga, claro, se puede conjugar según la persona y según el tiempo verbal, pasado, presente, futuro. Y se puede usar de esa forma también. Ya ustedes, ya puedo construir más frases teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Listo. Entonces, por ejemplo, vamos aquí esto. La forma de escribir I haven't been able to study, no he sido capaz de estudiar para el examen. Está en presente perfecto. Por eso aquí este be able actúa como el participio de este presente perfecto. Yo no había sido capaz de estudiar, haber sido capaz.
O sea, estamos usando un tiempo perfecto, que estamos usando el have, que actúa como auxiliar, el been, que actúa como el verbo to be, que actúa también como auxiliar, y está en participio. Este been es el mismo verbo to be en participio, sido. Sido, es como he sido, ha sido encontrado, ha sido leído, ha sido, ese sido es el been que lo tenemos acá, been, ¿ok? I haven't been able, no he sido capaz de estudiar para el examen, ¿ok? Acá tenemos este otro ejemplo, I would like, este es un condicional que no nos vamos a meter ahorita, que es el would, el could y el should, pero entendamos como I would like to be able to talk to her more often. Me gustaría, pero enfoquémonos en esto, ser capaz está en infinitivo. Cuando el verbo está en to be, Daniel, John, Jamie, es porque está en infinitivo. To be, leer, cantar, ser, estar, no está conjugado. Entonces, a mí me gustaría ser capaz de hablar con ella más a menudo. Y el infinitivo, acuérdense, es to algo, to read, to be, to speak, to talk. El to siempre va. La palabra to en inglés, junto con un verbo, nos habla que está en infinitivo el verbo, sin conjugar. ¿Listos? Entonces, no se dice to can, miren, dicen, no ya to can. I would like to can to talk. No. I would like to be able, ser capaz de hablar con ella más a menudo. El to can nunca se usa. El can es el único verbo que no se usa en infinitivo. Aun cuando sí se usa para expresarlo, I can, no es que yo diga to can, o sea, la conjugación to can o to could o to, no se usa. Se usa el to be able. ¿Sí? Este de aquí. Ahí sí se puede hacer. Pondríamos el to aquí como está. To be able en definitivo. Ser, ahí sería ser capaz de hablar. ¿Ok? Claro, hasta ahí. Yo sé que es un poco de información y que son siempre pequeñas excepciones o particularidades, pero creo que vamos, esto no sería to can. El to can nunca se usa. Nunca. To could tampoco. To be able. To be able. To be able. Aquí, por ejemplo, aquí sería para construir un continuous tense, el ing, ¿cierto? Que es el gerundio. Ando, endo, leyendo, comiendo, estando, saltando. Entonces se dice, I don't like loud music in pubs. I like being able to talk with friends. A mí no me gusta la música duro en los pubs. A mí me gusta ser capaz de hablar con mis amigos. O estar siendo capaz de hablar con mis amigos. Aun cuando lo vemos en tiempo continuo o progresivo, la interpretación en español sería, a mí me gusta ser capaz de hablar. Suena como si fuera en infinitivo, aunque en inglés lo vemos en gerundio. Es lo que les digo, no todo lo que en inglés está tal cual se traduce igual. La interpretación cambia de idioma a idioma. No es que, ay, ese sería yo o a mí me gusta siendo capaz de leer, perdón, de hablar con mis amigos. A mí me gusta estar siendo o siendo capaz o estando capaz de hablar con mis amigos. No tienes esa traducción en español. La traducimos de me gustaría ser capaz de hablar con mis amigos o me gustaría hablar con mis amigos. ¿Queda bien? Sí, dime, Henry. Pregunta, ¿qué características debe tener el verbo para que sea perfecto en presente? Que tenía entendido que es perfecto cuando es el pasado. Pero bueno, aquí, pero bueno, acá El inglés es más limitado porque no tiene tantos tiempos verbales como el español. Creo que les dije alguna vez, el español tiene 16 tiempos verbales, el inglés tiene 9 y 10 con algunos auxiliares. Ya está muy reducida la forma de uso. Entonces ellos muchas veces usan una forma verbal para expresar muchas veces lo que nosotros haríamos con 2 o 3 formas verbales o con tiempos verbales. ¿Sí? Muchas veces escribir un verbo es un paréntesis. Muchas veces escribir un verbo con el ing, o sea, gerundio, ¿cierto? Muchas veces se lee como si fuera el verbo en infinitivo, pero cuando le estamos volviendo un sustantivo, cuando uno dice voy a sustanciabilizar, ¿sí? Se dice así, no creo que esa palabra existe así.
sustantivizar, bueno, se me olvidó, así no se dice. Cuando voy a usar un verbo y convertirlo en sustantivo, cuando yo, por ejemplo, digo el leer, el cantar es muy bonito, el amar a las personas es maravilloso. Ese verbo está en forma de sustantivo, ¿cierto? Estoy hablando del verbo como si fuera un sustantivo. El leer, el haber, el conocer a la gente en otro país es maravilloso. Ese conocer, en inglés no se dice el to be o de to talk, de to have, no. Se usa el verbo en presente continuo, ing. ¿Listo? Being. Por ejemplo, si yo digo leer, el leer es muy bueno. En inglés se dice reading is very good. Reading, no to read. To read is very good, no. Reading is very good. ¿Sí? Esto es un pequeño paréntesis que estoy haciendo que no está muy ligado con esto, pero ya que vemos esta situación, pues quise hacer el pequeño hincapié. Espero no estar confundiéndolos, por favor. Simplemente es una manera de aclaración. Yo sé que es mucha información, a veces como, pero cuando sí, pero cuando no. Para que tengamos presente, un verbo en ing, cuando no está conjugado con el verbo to be como I am, you are, he is, y solo está el verbo en ing, reading, writing, speaking, está en forma de sustantivo. ¿Sí? Speaking to you is nice. Hablar contigo es chévere. Speaking, ¿sí? Speaking to you is nice. Speaking to you was great. Hablar contigo fue maravilloso. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, el último sería will we. Esta es la palabra que se usa para futuro, pero no nos vamos a meter todavía por ahí. Sería una pregunta. Will we be able to talk to the singer after the concert? ¿Seremos nosotros capaces de hablar con el cantante después del concierto? Está en infinitivo. Pero ahí sí está como verbo, no como sustantivo. ¿Seremos capaces de hablar o podremos, más que seremos capaces, podremos hablar con el cantante después del concierto? ¿Sí? Entonces, pensemos que el be able es muy parecido al can, resumamos en esto. Be able to es muy parecido al can, pero hay momentos en los que el can no se usa como infinitivo. To can, ya les dije, to can, ese pájaro, acuérdense por el pájaro, no existe. To can no se usa. ¿Ok? Sí. Will it be able to speak? ¿Se podrá hablar? Will it be able? ¿Podrá ser posible hablar? Repito, Pérez, will it be able? Aquí nos ponen para cerrar al final. Yo sé que ya la clase se nos fue. Voy a robarme estos 2 minutitos de ustedes para decir, bueno, nos ponen un versus, ¿no? Can, could versus be able to. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Yo quiero continuar otra clase con esto, porque es como para aclarar, pero es lo mismo que les estaba aclarando ahorita. Se pueden usar ambos cuando hablamos de habilidad. Yo puedo hacer, yo puedo cantar, yo puedo leer, o yo puedo ser capaz de hablar 5 idiomas como acá. Ella habla 5 idiomas o 5 lenguas. Ella es capaz de hablar 5 lenguas. Funciona tal cual. Funciona tal cual. Can o be able. She is able to speak or she can speak. ¿Cierto? Usamos el could y el be able para el pasado. My son could walk. Mi hijo podía caminar cuando tenía 11 meses. Mi hijo era capaz de caminar cuando tenía 11 meses. Si quieren, les voy a hacer una cosa para que ustedes lo tengan presente. Les voy a mandar este pantallazo para que no corran a copiarlo y lo tengan ustedes ahí. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Para que no corran y ay, profe, y lo revisen. Y si hay preguntas, lo revisamos en la siguiente clase. ¿Listo? Lo tienen acá, les recomiendo que lo copien, lo bajen, lo descarguen, porque cuando yo termine esta sesión se pierde lo que les compartí. Se los acabo de mandar por el chat de Zoom. Descarguen a sus computadores para que puedan revisar esto, que es lo mismo, el versus, comparar en qué momentos usar el can, could o el be able. ¿Ok? Aunque ya se los estaba explicando y comentando. Ok, queridos estudiantes, grupo de estudiantes, ha sido un gusto esta noche verlos.
el tiempo se pasó volando. La idea es que arranquemos las clases lo más pronto posible para que nos rinde, no estemos así como cortos de tiempo, ¿vale? Yo trataré de estar muy puntual, doy 5 minuticos y trataré de arrancar en ese lapso de tiempo para que nos rindan las clases. La siguiente tenemos 2 horas que es mañana, entonces creo que podemos trabajar un poco más. Quiero que hagamos ejercicios, vamos a hacer ejercicios del present, simple, present continuous y can, could y be able, ¿ok? Para que vengan preparados y vengan dispuestos a que hagamos ejercicios, ¿listo? La idea, otra cosa que estoy implementando en clases, si no lo han dado cuenta, las clases largas lo hago más. Empiezo a hablar con ustedes al principio de la clase. Quiero empezar a 2 personas les empiezo a hablar en inglés. La idea es que unas preguntas cortas como te fue en tu día, qué tal, cómo estás, cuéntame algo, porque quiero que también cada clase tengamos la posibilidad de ustedes soltarse y empezar a soltar palabritas y conversaciones que pasan. ¿Listos? Esa es la idea. Esta clase de 1 hora es un poco corta, entonces a veces si me pongo en eso se nos va y no se nos mayor. Entonces creo que mañana será una oportunidad de 2 personas que yo seleccione, empiezo a hablar con ellas y esas personas, normalmente los que llegan primero, pero normalmente, no es regla. ¿Listo? Muchachos, muchachas, ha sido un placer, que tengan una excelente noche y descansen. See you tomorrow. Bye bye. Take care. God bless. Bye bye, teacher. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Take care.